Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. Bip. 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 El penetrante sonido de la señal transmitida resonó por todo el archipiélago Sabaody. Su inconfundible tono provocó un escalofrío en el aire. Era la temida señal, una advertencia de que la destrucción indiscriminada era inminente. A lomos de Raki, quien se había transformado en su majestuosa forma de Susaku, Robin entrecerró los ojos ligeramente al percibir el familiar sonido. No era su primer encuentro con una Booster Call. Sus pensamientos regresaron a la primera vez que se enfrentó a tal destrucción. Ahora, la segunda vez, en Enies Lobby, fue diferente. Fue Ace quien usó el Denden Musi dorado en posesión de Spandan para invocar la llamada destructora, pero no por malicia. Lo hizo para liberarla de la sombra que la atormentaba en su pasado. En ese instante, Ace convirtió el arma de destrucción masiva del gobierno en una herramienta bajo su control. Los vicealmirantes enviados para ejecutarla fueron aplastados, dejando un muerto y 4 heridos graves. La otrora imponente fortaleza de Enies Lobby quedó reducida a ruinas, y con ella, la oscuridad que por tanto tiempo la había oprimido se disipó. Ahora, de nuevo en el campo de batalla, se enfrentó a su tercera llamada de ataque. Pero esta vez, era diferente. No se trataba de una llamada de ataque cualquiera. La había iniciado San Saturno, uno de los 5 ancianos. Una llamada de ataque súper, mucho más devastadora que cualquier otra anterior. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, Robin no sentía miedo. No temblaba ni temía, solo una profunda calma y una confianza inquebrantable. El peso de la mayor autoridad del mundo ya no podía perturbarla. Era Nico Robin, historiadora de los piratas de Entei y mujer de Portgas de Ace. Sí, la mujer de Ace. Su mirada se suavizó al observar la figura que se alzaba ante ella, empequeñecida por la monstruosa figura de Saturno, pero imponente a sus ojos con una fuerza tan sólida como una montaña. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, llena de silenciosa tranquilidad. Mientras Ace estuviera a su lado, no había razón para temer. Ni a los marines, ni a los 5 ancianos, ni siquiera al propio gobierno mundial. Sus labios se curvaron en una elegante sonrisa y su corazón se mantuvo firme. De repente, estalló una tormenta de arena y truenos. En un abrir y cerrar de ojos, en él, Crocodile, Onigumo y Gion, quienes habían usado el Moonwalk para surcar los aires, aparecieron ante Robin y los demás. Nico Robin, te la dejo. Parece que quiere conocer al emperador de la llama, comentó Crocodile con una sonrisa maliciosa mientras miraba a Robin. ¿Eh? ¿Tú, eres el candidato a almirante del cuartel general naval, Gion? Nami jadeó al reconocer a la mujer que estaba frente a ellas. La figura de Gion les resultaba familiar. Durante la llamada de combate en Enies Lobby, ella había liderado el asalto como vicealmirante. Gion incluso le había rogado a Ace que perdonara la vida a los 10.000 marines bajo su mando durante aquella batalla. Nami la recordaba con claridad. ¿Por qué la candidata a almirante Gion quiere conocer a Ace? Susurró Tashigi con incredulidad, tapándose la boca con la mano. No podía comprenderlo. Gion no era una oficial de la marina cualquiera. Era una de las pocas vicealmirantes y una firme candidata al puesto de almirante, una figura de gran admiración e inspiración entre las marines. No solo eso, sino que Gion era un reconocido maestro espadachín. Tashigi había aspirado a entrenar con ella, cuando era apenas una humilde capitana. Pero en aquel entonces, Gion parecía una estrella inalcanzable en el vasto cielo. Enfrentarla en batalla había sido un sueño lejano. Ahora, allí estaba ella, no buscando combate, sino una audiencia con Ace. El haki del conquistador de Ace la afectó en Enies Lobby, explicó Crocodile con una sonrisa cómplice. Que ella misma explique el resto, jajaja. Riendo, Crocodile se dio la vuelta y se marchó con Enel y Onigumo, de regreso al campo de batalla. Eran espíritus invocados por el emperador de la llama desde el inframundo, implacables en su búsqueda de la batalla hasta que Ace les ordenó detenerse. Mientras tanto, la ominosa señal transmitida continuó resonando por toda la isla. Se ha activado la llamada Booster. Esta es una llamada Booster iniciada por los 5 ancianos, San Saturno. Gritó alarmado un oficial de la marina. La isla ha sido considerada una amenaza para el gobierno mundial y un obstáculo para la justicia. Todas las flotas, abran fuego contra el archipiélago Sabaody. Destrúyelo por completo. Resonó la orden en el caos. El escenario estaba preparado para la destrucción total. En ese momento, cientos de buques de guerra de la marina rodearon el archipiélago Sabaody.
Con la activación de la señal de la llamada Booster, los vicealmirantes del cuartel general naval que habían acompañado al San Saturno desde Tierra Santa Mariejois dieron rápidamente sus órdenes. La Tierra Santa Mariejois, protegida durante todo el año por un almirante del cuartel general naval, también mantenía a varios vicealmirantes en alerta, listos para ser desplegados por el gobierno mundial en cualquier momento. Estos oficiales de alto rango habían sido traídos al archipiélago Sabaody bajo el mando directo de San Saturno. Booster Call, una fuerza devastadora autorizada por el gobierno mundial y manejada por el cuartel general naval, fue una operación militar de élite que constaba de 10 de los buques de guerra más poderosos del mundo, construidos en Water 7. Liderados por 5 vicealmirantes y apoyados por 10.000 soldados de élite de la Marina, simbolizaban la máxima demostración del poder destructivo del gobierno. Sin embargo, cuando los 5 ancianos, las máximas autoridades del mundo, iniciaron la llamada de la destructora, no había límite a la cantidad de fuerza que se podía movilizar. No solo se desplegaría todo el poder del cuartel general naval, sino que también se utilizarían los buques de guerra y los recursos controlados directamente por el gobierno mundial. Ahora, esta Booster Call había traído más de 150 buques de guerra de la Marina a las costas de Sabaody, acompañados por todo el poder del cuartel general naval. La escala de esta operación era decenas de veces mayor que la de cualquier Booster Call ordinaria, y su objetivo era claro: la destrucción total del archipiélago de Sabaody. Fuego. Destruyan el archipiélago Sabaody. Resonó una voz imponente en toda la flota. Al instante se escuchó el rugido de los cañones. ¡Bum! Zumbido. 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 ¡Bum! Innumerables proyectiles de artillería cayeron sobre la isla, y el aire se llenó de ensordecedoras explosiones de destrucción. Las raíces de los enormes manglares de Yarkman, que se extendían sobre el mar y constituían los cimientos del archipiélago, fueron destrozadas por la descarga, rompiéndose en fragmentos que fueron lanzados violentamente al cielo por las explosiones. Edificios que habían permanecido en pie durante generaciones fueron arrasados en cuestión de segundos, envueltos por la implacable lluvia de cañonazos. Secciones enteras del archipiélago Sabaody fueron consumidas por las llamas, temblando bajo el peso del bombardeo, como si hubiera ocurrido un terremoto. En cuestión de instantes, la pacífica isla se transformó en un infierno ardiente. Un mar de destrucción. ¿Por qué? Hay tanta gente inocente aquí. Gritó Iso, con el rostro desencajado por la rabia mientras observaba cómo los proyectiles surcaban el cielo, dirigiéndose hacia las zonas densamente pobladas. Apretó los puños al comprender que los marines estaban decididos a aniquilar a todos y a todo en la isla. El absoluto desprecio por la vida de los civiles era atroz, una crueldad que ni siquiera los piratas podrían infligir. Aokiji permanecía a su lado en un silencio sombrío, con expresión sombría y contemplativa. Ya lo había visto antes. Así operaba el gobierno mundial. Si algo se consideraba una amenaza para su gobierno, sería aniquilado, cueste lo que cueste. Ni siquiera el archipiélago Sabaody, un lugar formado por las antiguas raíces de los manglares Arkman y el territorio de los propios dragones celestiales, era inmune a una erradicación tan brutal. Los propios manglares podrían sobrevivir al ataque, pero las islas que descansan sobre sus raíces, junto con toda la gente y las estructuras, serían arrasadas sin piedad. Para Aokiji, esta situación le resultaba demasiado familiar. Sus pensamientos regresaron a Ohara, la isla que había sido borrada de la historia con el mismo método años atrás. En aquel entonces, ni siquiera los civiles, personas que no habían participado en la investigación prohibida, se salvaron. Aún recordaba la destrucción de los barcos de escape, que transportaban almas inocentes que desconocían por qué los perseguían. Y había sido Sakazuki, su compañero vicealmirante en aquel entonces, quien ordenó fríamente su aniquilación. Incapaz de aceptar tal crueldad, e impulsado por las súplicas de su amigo, el gigantesco vicealmirante Saul, Aokiji había salvado a Robin, ofreciéndole una oportunidad cuando nadie más la quería. Había actuado en contra de sus órdenes, queriendo creer en la posibilidad de un futuro diferente. Fue ese mismo suceso el que lo encaminó hacia la justicia perezosa, una postura moral que evitaba la violencia innecesaria. Y más tarde, se cruzó con Ase. Su encuentro, seguido de los sucesos en Enies Lobby y una copa compartida en Water 7, le dio una nueva perspectiva. Vio cómo Ase había salvado a Robin, dándole un hogar, y empezó a creer en un mundo donde, como dijo Ase, todos puedan comer lo suficiente y disfrutar de un banquete. Pero ahora, ante la realidad que se desplegaba en Sabaody, esos ideales parecían imposiblemente lejanos.
El sonido de la guerra resonaba en sus oídos, ahogando cualquier otro pensamiento. Crujido, crujido. Los puños de Aokiji se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mientras una profunda tristeza se instalaba en su corazón. ¿Qué diferencia había entre esto y Yoara? ¿Dónde estaba el mundo del que se había hablado? ¿Un mundo de paz y abundancia? Solo podía oír los gritos desesperados de los civiles, atrapados en el fuego cruzado de la artillería de los marines. Hacía poco, en el banquete de Bater 7, esas mismas personas reían y celebraban. Pero aquí, en esta isla gobernada por los dragones celestiales, sus risas habían sido reemplazadas por gritos. Algo se rompió fundamentalmente en este mundo. Está muy triste, ¿verdad, señor? La voz profunda de Iso rompió el silencio mientras su haki de observación percibía la agitación dentro de Aokiji. ¡Ah, qué trágico! Aokiji apretó los dientes, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero bajo el efecto de los poderes de su fruta del diablo, esas lágrimas se congelaron en el instante en que se formaron, rompiéndose en diminutos fragmentos de hielo que se disiparon en el aire. Un almirante del cuartel general, incluso en un momento como este, no podía permitirse la simple dignidad de llorar. Destruyan todos los barcos que escapan. Nadie debe salir con vida de esta isla, llegó la fría orden de Akainu desde la orilla. Permaneció allí, recuperado algunas fuerzas, observando cómo los vicealmirantes se retiraban del campo de batalla central. Esta isla era ahora un obstáculo para la justicia. Su existencia sería completamente borrada. Sakazuki. Espetó a Aokiji al oír esa orden tan familiar. Su cuerpo comenzó a transformarse de inmediato, con el hielo crujiendo al extenderse, congelando el suelo bajo sus pies. Su forma adoptó un estado elemental gélido, exudando un frío inmenso. Justo cuando Aokiji se preparaba para actuar, Sengoku apareció ante él al instante, golpeándole la cabeza contra el suelo. ¿Qué crees que estás haciendo, Kusan? Te has vuelto loco. Gruñó Sengoku, sujetándolo con todas sus fuerzas. Solo sujétame, mariscal, dijo la voz temblorosa de Aokiji entre dientes. O podría acabar matando a Sakazuki. Sus palabras llegaron a oídos de Sengoku, cargadas de dolor y rabia. Al contemplar al hombre que una vez creyó que lideraría a los marines como su futuro almirante de flota, Sengoku solo pudo observar cómo Aokiji, con los hombros temblorosos, derramaba lágrimas que se congelaron en diminutos fragmentos de hielo antes de caer al suelo. Incluso ahora, a un almirante no se le permitía mostrar debilidad frente a sus camaradas. Kusan, idiota, murmuró Sengoku con tristeza en el rostro. Un hombre en el que tenía tanta fe, reducido a esto. Fue cruel. Aokiji ya había presenciado semejante destrucción antes, durante Ohara. Pero esto era aún peor. La magnitud de la devastación aquí superaba con creces la que había sufrido en Ohara. Sin embargo, era el precio que debía pagarse en nombre de la justicia. Había demasiadas cosas en esta isla que debían ser borradas. Y lo más importante, mientras el archipiélago Sabaody existiera, simbolizaría el fracaso y la vergüenza del gobierno mundial ante el mundo. Su existencia simplemente no podía tolerarse. Nadie podía escapar de esa fría y dura verdad. Desde lo alto, Ase observaba cómo una formación mágica se llenaba de poder. Su mirada se dirigió lentamente a Iso. La gravedad a su alrededor se intensificaba. Ase-san. Iso levantó la vista, sorprendido al ver la leve sonrisa en el rostro de Ase. Haz lo que tengas que hacer. Y lleva mi nombre en tu espalda, declaró Ase. Como en respuesta, una luz misteriosa envolvió a Iso y una oleada de energía lo inundó. El capitán de la segunda división de la gran flota de los piratas de Entei, Iso, sigue sus órdenes, capitán. Zumbido. Iso sintió una fuerza abrumadora estallar en su interior, su cuerpo rebosando de nueva fuerza. Incrédulo, se miró las manos mientras una firme determinación se apoderaba de su expresión. Sabía lo que tenía que hacer. Con un rugido imponente, la figura de Iso se elevó hacia el cielo, elevándose sobre la isla. Extendió los brazos mientras el fuego de cañón caía sobre el archipiélago Sabaody. Campo de gravedad. Zumbido. Todo el campo de batalla tembló cuando el poder de Iso se expandió, cubriendo el archipiélago Sabaody con una inmensa fuerza gravitacional. Bajo su influencia, las innumerables balas de cañón suspendidas en el aire se detuvieron ante la abrumadora presión de la gravedad de Iso. Capitán de la segunda división de la gran flota de los piratas de Entei, Iso, defendiendo la justicia. Su voz resonó por el campo de batalla, dirigida a la flota de más de 150 buques de guerra de la marina. El cuerpo de Aokiji, aún temblando de emoción, se quedó paralizado de repente. Su rostro, enterrado en la tierra, reflejaba una mezcla contradictoria de emociones.
amargura, tristeza y esperanza. Como pirata, ¿por qué cometiste un acto tan repugnante solo para salvar a esta gente? Espetó Akainu, con una furia palpable. Auge. En ese preciso instante, en el centro del campo de batalla, un gigantesco círculo mágico se encendió, brillando con llamas negras y rayos. Siguió una poderosa explosión, y de entre el humo y el fuego emergieron 5 figuras monstruosas, envueltas en nubes de llamas negras. Los 5 ancianos, todos y cada uno de ellos, habían llegado. ¡Sin! ¡Bum! De repente, el enorme círculo mágico explotó violentamente, desatando una vorágine de llamas negras que danzaron salvajemente mientras forjaban 5 imponentes figuras monstruosas. Cada criatura irradiaba una presencia abrumadora. Sus 5 pares de ojos malvados brillaban en medio de la tormenta de truenos negros, proyectando una imagen de dominio infernal sobre la tierra. Era como si las estrellas mismas temblaran a su paso. Estos eran seres de un poder inimaginable. El aire se densificó con el rugido de su aterradora aura. Su sola presencia sacudía la atmósfera. La atención de todos se centró en esta inmensa fuerza, incluyendo a Ace, cuyo Haki del Conquistador había ascendido al nivel de un rey. Ni siquiera él podía ignorar la aplastante presión que emanaba de estas monstruosas entidades. 4 figuras grotescas descendieron sobre el archipiélago Sabaody, envueltas en nubes arremolinadas de llamas negras. Una extraña criatura parecida a un pájaro con rostro humano, cuerpo de serpiente y alas de pájaro. Un jabalí enorme, con sus 4 colmillos retorcidos sobresaliendo grotescamente de su hocico. Un caballo esquelético, despojado de carne, que irradia un aura escalofriante. Y una bestia repugnante con forma de gusano, su boca abierta bordeada de dientes inquietantemente pulcros y parecidos a los humanos. Al frente de ellos estaba San Saturno, transformado en araña venenosa, con un cuerno afilado parecido al de un toro sobresaliendo de su cabeza. No eran simples bestias. Eran símbolos de la más alta autoridad del mundo. Sanjay García Saturno, divinidad de la ciencia y la defensa. El Gyuki, yokai araña San Marcos Marte, divinidad del medio ambiente. El Itsumade, pájaro yokai Santogman Wakuri, divinidad de la justicia. El Ki, jabalí yokai Sanekambaron Venus Juro, divinidad de las finanzas. El Bakopsu, caballo esqueleto yokai San Pastor Júpiter, divinidad de la agricultura. El Wurim de arena, yokai del trabajo. Estos 5 seres monstruosos rugieron al unísono, sus púas y colmillos se agitaban salvajemente, sus alas negras surcando el aire. Su sola presencia parecía abrir un abismo infernal, amenazando con inundar la tierra de terror. Esta era la asamblea completa de los poderes supremos del mundo. Los 5 ancianos. ¿Estos son los 5 ancianos? ¿Quienes ostentan la máxima autoridad en el mundo? Murmuró Nami con incredulidad, cubriéndose los labios rojos con una mano. A pesar del despertar de su fruta del diablo, que la había elevado al nivel de una almirante, no pudo evitar sentirse conmocionada. Había enfrentado innumerables situaciones aterradoras junto a Ace, pero el terror absoluto de la escena ante ella le aceleró el corazón. Es como si se hubieran abierto las puertas del infierno, murmuró Robin, con los ojos abiertos al contemplar las figuras de pesadilla. Su mente se remontó a su pasado. Estos eran los mismos ancianos responsables de la destrucción de Ohara, los cerebros detrás de la tragedia de su infancia. El mismo gobierno mundial gigante que había puesto una recompensa de 79 millones de Belly por su cabeza cuando solo tenía 8 años, obligándola a vivir en las sombras. Pero ahora, allí estaba, cara a cara con la personificación misma de esa pesadilla. Ya no era la niña aterrorizada que huía de una fuerza imparable. Esta vez, podía mantenerse firme y enfrentarse al infierno que se avecinaba. Desde lo alto de Raki, quien se había transformado en el majestuoso Susaku, Robin observaba a los 5 monstruos. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban determinación al reflejar el abismo que amenazaba con consumir el mundo. Ese pájaro extraño me da un mal presentimiento. Sobre todo los ojos. Son todos iguales, de una forma antinatural, dijo Raki, con sus alas encendidas con una llama feroz, mirando fijamente a San Marte en la distancia. Realmente parecen extraños, como una especie completamente diferente de bestias míticas. Pero esos ojos, tienen algo extraño, añadió Nojiko, emergiendo del poder de la fruta de la puerta. Como francotiradora, su mirada aguda se fijó en las 5 criaturas, sumida en sus pensamientos. Si nos volvemos a encontrar, uno de ellos será tu oponente, Raki, bromeó Nami, sintiendo el cambio de humor de Raki a través de su haki de observación. Raki, aunque aún no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse directamente a los 5 ancianos, asintió con seriedad.
Haré lo que pueda, dijo con determinación en la voz. Permanezcan todos juntos. Voy a ver al tío Rayleigh, anunció Nami, agarrando su Climatat mientras se preparaba para la batalla. Del grupo, solo ella había completado el despertar de la fruta del trueno y había alcanzado la fuerza de un almirante. Ni siquiera Vivi y Kaya, quienes también habían despertado sus frutas del diablo, estaban listas para esta batalla. La fruta arena de Vivi, a pesar de su despertar, carecía del poder destructivo de la fruta del trueno de Nami, y su Haki aún no era lo suficientemente fuerte como para alcanzar el umbral de almirante. Aún así, juntas, estas mujeres podían plantar cara a un almirante, aunque cada una tenía un poco más que desarrollar. Kaya, a pesar de haber despertado la fruta curativa, no había experimentado un aumento significativo en su poder de combate. Sin embargo, poseía la capacidad de sanar instantáneamente a los miembros de la tripulación de Ace en el campo de batalla, lo que la convertía en un recurso invaluable. Gracias a las capacidades regenerativas de la fruta curativa, su propio cuerpo era más fuerte y resistente, lo que le permitía llevar su Haki y su destreza marcial al siguiente nivel. Estaba a punto de lograr un gran avance. Gracias a la experiencia médica de Kaya, heredada del médico del barco del rey pirata, sus habilidades físicas y su tasa de recuperación habían mejorado significativamente. Ahora, con las habilidades colectivas de las mujeres, eran casi lo suficientemente fuertes como para desafiar a un almirante de frente. Pero Nami sabía que esta batalla era de otro nivel completamente. Los 5 monstruosos ancianos se alzaban, cada uno más aterrador que el anterior. Había llegado el momento de que demostraran su valía contra los poderes más elevados del mundo. Ten cuidado. Las chicas comprendían perfectamente que debían mantenerse unidas y aunar fuerzas para tener una oportunidad. Separadas, no durarían mucho, sobre todo contra alguien tan poderoso como un almirante. Mientras Nami se preparaba, las expresiones de las chicas se tornaron serias. Eran plenamente conscientes del desafío que les aguardaba. De repente, con un destello de luz brillante y un rugido ensordecedor, la figura de Nami desapareció en un instante, arrastrada por la pura fuerza de su poder. Aún somos demasiado débiles, murmuró Vivi, apretando los puños. Miró a las 5 figuras monstruosas que sembraban el caos a lo lejos. Su rostro delataba su frustración. ¿No dijo Ace que nos daría un entrenamiento especial después de esto? Ya tendremos nuestra oportunidad de brillar, aseguró Nojiko, dándole una suave palmadita a Vivi en el hombro. Sus labios se curvaron en una sonrisa de confianza. Sí, tienes razón. Vivi asintió, y la determinación reemplazó la duda anterior en sus ojos. Las demás chicas compartieron su opinión, preparándose mentalmente para las batallas que se avecinaban. Bajo la guía de Ace, sus habilidades con la fruta del diablo alcanzaron nuevas cotas de maestría. Vivi y Kaya habían despertado por completo sus frutas del diablo. Incluso Raki, quien había sido la última en obtener la suya, ahora poseía el formidable poder de la fruta pájaro modelo Susaku, una especie de bestia mítica, con un control increíble. Sin embargo, lo que aún les faltaba era dominar su Haki. Era la clave que les impedía desplegar todo su potencial. Nami, que ya había despertado la fruta del trueno y dominado a la perfección su inmenso poder, la manejaba sin esfuerzo, rivalizando incluso con Aokiji. Vivi y Raki, con un poco más de entrenamiento en Haki, podrían alcanzar fácilmente el nivel de un almirante. El desarrollo del Haki era ahora su máxima prioridad, y Ace lo tenía todo planeado. Su riguroso entrenamiento había garantizado que todos, incluso aquellos sin dominarlo por completo, pudieran al menos usar el Haki en combate. Estaban a punto de lograr un gran avance. Al sur del archipiélago Sabaody, en Grove 1. ¡Ga! ¡Boom! Con un trueno, Nami apareció junto a Rayleigh, su repentina llegada acompañada de una feroz ráfaga de viento. Tío Rayleigh lo saludó con dulzura. Su voz provocó que los labios de Rayleigh se curvaran en una sonrisa involuntaria. Su reacción no pasó desapercibida para Garp, que estaba cerca y frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué este viejo acapara toda la atención?, pensó Garp con un dejo de celos. Sin embargo, a pesar de la irritación momentánea, no podía negar el vínculo familiar que sentía. Después de todo, Nami llamaba a Rayleigh tío, pero a él le llamaba abuelo. Fue suficiente para calmar el ego de Garp, aunque le dirigió a Rayleigh una mirada ligeramente petulante antes de retirarse hacia la lejana costa. ¿Ese tal Kusan estaba a punto de cometer alguna imprudencia? La mirada de Garp se desvió hacia Aokiji, quien estaba siendo controlado por Sengoku. Los labios de Garp se curvaron en una sonrisa orgullosa. En verdad, el temperamento de Aokiji le recordaba a sí mismo en su juventud.
Rayleigh, al notar la mirada de Garp al irse, soltó una risita. Él y Garp habían luchado juntos innumerables veces durante la era de Roger. Su vínculo se forjó en la batalla, y se conocían mejor que la mayoría. Roger le había confiado Ace a Garp por una razón. Por cierto, Nami, dijo Rayleigh, recordando algo de repente. ¿Cómo llama Ace a Garp? Ace siempre lo llama viejo, respondió Nami, lo que pareció tranquilizar un poco a Rayleigh. Pero Garp-san siempre dice ser el abuelo de Ace, añadió Nami con una sonrisa maliciosa, usando deliberadamente un lenguaje formal para evitar cualquier ofensa involuntaria hacia Rayleigh. Ese viejo descarado, murmuró Rayleigh, recomponiendo rápidamente la anterior mirada de suficiencia de Garp. Ahora tenía sentido. Garp prácticamente se había ascendido a una generación por encima de Rayleigh en la jerarquía familiar. T.C.H. Rayleigh negó con la cabeza con una sonrisa burlona, viendo cómo la figura de Garp se encogía al irse. Gracias, viejo amigo, pensó, sabiendo que Garp había sido crucial en la crianza de Ace. Te aseguraste de que creciera fuerte y sano. Ahora nos toca a nosotros allanar el camino para el futuro de Ace. La mirada de Rayleigh se agudizó al girarse hacia los 5 monstruos furiosos en la distancia. Sus ojos brillaron con el inconfundible tono del Aki del Conquistador, mientras relámpagos negros y morados crepitaban a su alrededor. Era hora de actuar. Tío Rayleigh, ¿son los 5 ancianos realmente inmortales? Preguntó Nami con preocupación, con la mirada fija en los monstruosos seres. Su fuerza no es insuperable, respondió Rayleigh con tono firme. Al menos, confío en que podría derrotar a uno de ellos en un combate directo. Pero el verdadero problema es su inmortalidad. Incluso si los golpeas con Aki, se regeneran casi al instante. Rayleigh frunció el ceño ligeramente al evaluar la situación. Los 5 ancianos llevaban mucho tiempo resguardados en Tierra Santa, y ahora habían emergido como algo más que humanos. ¿Inmortal? ¿Cómo podemos siquiera luchar contra algo así? Jadeó Nami, tapándose la boca con la mano. No hay una solución clara, al menos todavía no. Pero por ahora, nos centramos en la tarea que tenemos por delante. El plan de Ace ya está en marcha, y prácticamente hemos ganado esta guerra, dijo Rayleigh con voz tranquila y segura. Su mano chasqueó la empuñadura de su espada mientras se preparaba para lo que se avecinaba. La presión a su alrededor crecía, su determinación inquebrantable. Sabía que en el momento en que Ace diera la señal, su espada estaría desenvainada, lista para derribar a los seres inmortales que se interpusieran en su camino. Su Aki conquistador, que había sido cuidadosamente almacenado y construido, estaba a punto de explotar con toda su fuerza. Este sería el momento del golpe más fuerte del Rey Oscuro Rayleigh. Entendido, asintió Nami, su expresión se tensó mientras comenzaba a reunir el inmenso poder de la fruta del trueno mientras observaba la batalla de Ace. En el centro del GR-1, donde se desarrolla la batalla. ¿Es ineficaz el Aki del Conquistador? Se preguntó Ace en voz alta, entrecerrando los ojos al observar a Saturno, quien se había recuperado por completo del daño infligido. La fuerza de Saturno era, en el mejor de los casos, ligeramente superior a la de Sepir, quien había alcanzado el umbral del nivel de almirante únicamente con el dominio del Aki de armamento. Pero la extraña capacidad de Saturno para recuperarse lo convertía en un oponente mucho más problemático. Ace había usado su Aki de conquistador de nivel rey para destrozar a Saturno, y aún así, el hombre se había recuperado como si nada hubiera pasado. Sin importar cuánto daño le infligieran, el resultado era el mismo. Se curó por completo. Este poder no podía ser algo que Saturno poseyera innatamente. Debía estar vinculado con la verdaderamente maestra tras los 5 ancianos, Imu. Aún así, la información que habían reunido durante la batalla fue invaluable. Ace había descubierto más sobre los misterios de la voluntad de D y los secretos que Imu y los 5 ancianos buscaban desesperadamente mantener ocultos. Las verdades liberadoras que más temían. Más importante aún, aunque su temible estilo de llama remanente, que ardía a más de 10.000 grados, no pudo derrotar a los 5 ancianos, decidió fortalecerse aún más. Si el Aki de conquistador de nivel rey no podía asestar un golpe mortal, ¿qué tal un poder que lo superara? Incluso si no pudiera matar a los 5 ancianos directamente, Ace sabía que podía destruir sus cuerpos continuamente. Mientras los ancianos permanecieran atrapados en un ciclo de regeneración y colapso sin fin, se convertirían en poco más que juguetes rotos, incapaces de defenderse y, en última instancia, ya no serían una amenaza. En esta batalla, Ace confirmó 2 cosas. Primero, si bien los monstruos yokai podían recuperarse de sus heridas, no podían actuar durante el proceso.
Y segundo, su regeneración infinita podría no ser una bendición, sino una maldición. Ace sonrió con sorna mientras miraba hacia el lejano campo de batalla, observando a los 5 ancianos desatar su furia. Así que no pueden morir. Pero a veces, no poder morir es una maldición. La voz de San Saturno resonó en el campo de batalla. Porgas de Ace, Nico Robin y todos aquellos que se atreven a desafiar al gobierno mundial. Hay mucha destrucción por causar aquí. Yo me encargaré de Nico Robin. Gritó otro anciano, San Marte, mientras su cuerpo se transformaba en una bestia humana. Con un grito monstruoso, su enorme figura se elevó por los aires. Mientras tanto, San Nusjuro, cuya mitad inferior se había transformado en el esqueleto de un caballo, galopaba por el campo de batalla a una velocidad inimaginable. En un instante, su torso recuperó su forma humana, blandiendo una espada oscura que brillaba siniestramente. En el momento en que desenvainó su espada, incluso aquellos con la vista más aguda, como Miauk, se quedaron paralizados. La espada en la mano de San Nusjuro no era una espada cualquiera. Era una espada auténtica de un poder insondable. De un solo tajo, atravesó el cuerpo de Onigumo. El intenso calor del ataque quemó el aire, pero, curiosamente, la herida se convirtió en hielo. ¡Qué habilidad tan extraña! No dejes que su espada te toque. Te paralizará por completo. Advirtió Onigumo. La batalla continuó furiosa, e incluso Crocodile se rió mientras se unía a Enel para atacar el campo de batalla. No son más que marionetas. Gruñó San Nusjuro mientras se preparaba para atacar de nuevo. ¿Qué tonterías estás jugando, intentando salvar a esta gente? No son más que insectos esperando ser erradicados. No escaparás, ni con la fruta del portal, ni detendrás a Buster Call. Rugido. San Wakuri, en su forma de bestia yokai, desató un rugido atronador. Sus enormes fauces se abrieron para revelar 4 colmillos afilados como cuchillas. Su rugido, amplificado por el poder abrumador del Haki del Conquistador, se convirtió en un arma capaz de sembrar el caos a su paso, causando una destrucción tangible a gran escala. Ni se te ocurra salvarlos, Porgas de Ace. San Júpiter, ahora en forma de gusano de arena bestia yokai, se abalanzó sobre Ace junto a San Saturno, cuyas extremidades se habían regenerado grotescamente gracias a sus extrañas habilidades. El cuerpo colosal del gusano de arena surgió del suelo, con sus fauces abiertas apuntando directamente a Ace, mientras que las patas de araña moradas de Saturno se dirigían hacia él. Los 5 ancianos ahora estaban completamente comprometidos, lanzando su asalto contra Ace. Sin embargo, a pesar del caos que lo rodeaba, la expresión de Ace permaneció inalterada. Su mirada no vaciló. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa confiada. Ya era hora. Ace levantó la cabeza, con la sonrisa aún dibujada en sus labios. Ja ja ja. ¿Por qué no te callas? La risa de Ace resonó por todo el campo de batalla, con la fuerza de su Haki del Conquistador desatado. Crepitar. Crepitar. Saak. Desde el mar lejano, surgió otra oleada de intenso Haki del Conquistador, reverberando por el campo de batalla y chocando con el de Ace con un poder que duplicó la intensidad. El choque fue ensordecedor, enviando ondas por el aire. Entonces, un barco apareció en el horizonte. La bandera pirata que ondeaba era inconfundible, con la impactante imagen de 3 cicatrices rojas. Los vicealmirantes de la armada quedaron boquiabiertos. No, no puede ser, Shanks el pelirrojo. Gritó uno de ellos en estado de shock, con la voz temblorosa, mezclada con asombro y rabia. El rostro de San Wakuri se contorsionó de furia. Shanks, el pelirrojo. En el siguiente instante, el rugido combinado de los 2 ataques Haki del Conquistador chocó con el de San Wakuri, abrumando y silenciando su rugido. El rugido Haki del doble Conquistador. Crack. Boom. Violentos relámpagos negros y morados surgieron violentamente en la atmósfera sobre el archipiélago Sabaody. El cielo mismo parecía dividido en 3 fuerzas opuestas, cada una representando el caótico choque de voluntades. En el centro de la tormenta se alzaba San Wakuri, en su colosal forma de jabalí con 4 imponentes colmillos, envuelto en crepitantes relámpagos negro-púrpuras. Pero su poder, aunque inmenso, estaba siendo superado por las garras de 2 fuerzas aún más aterradoras de relámpagos negros y púrpuras. El poder puro del Haki del Conquistador de San Wakuri, tan potente como para distorsionar la realidad, fue superado por la fuerza combinada de 2 usuarios superiores del Haki del Conquistador. Mientras la conmoción y la furia deformaban el rostro de San Wakuri, el rugido de su Haki se apagó lentamente, desgarrado en la atmósfera, hasta extinguirse por completo. Pelo rojo.
Gruñó Sanuakuri apretando los dientes, con la mirada fija en un barco lejano que se acercaba al campo de batalla, un barco marcado con una bandera roja. Solo un hombre podía desafiarlo tan rotundamente con su haki del conquistador. Pero ahora, para desgracia de Sanuakuri, había otro. Porgas de Ace, un hombre cuyo haki del conquistador rivalizaba con los mejores de la era actual. Observando impotente cómo su haki del conquistador era estrangulado por la fuerza combinada de Shanks y Ace, Sanuakuri no pudo hacer nada. Su propio poder, formidable como era, palidecía en comparación. Solo, apenas podía soportar un choque directo de voluntades, y ahora, bajo la implacable presión de estos dos, su haki del conquistador estaba completamente dominado, destruido sin resistencia. Pero el aterrador despliegue de haki del conquistador no terminó ahí. El cielo sobre el archipiélago Sabaody tembló cuando el rugido combinado de dos titánicos usuarios de haki del conquistador resonó en los cielos. Auge. Dos hombres que se alzaron en la cima de esta era desataron su haki del conquistador con toda su fuerza. Shanks el pelirrojo y el emperador de las llamas, Porgas de Ace, permitieron que sus energías se entrelazaran, y su pura fuerza de voluntad sacudió los cimientos de la isla. Zumbido. Boom. El arrollador impulso de su haki conquistador colisionó violentamente sobre Sabaody, sembrando el caos en su entorno. El cielo mismo se quebró bajo la fuerza de sus voluntades, mientras relámpagos negros y morados danzaban en el caos, reflejando el choque de sus voluntades. Bajo la fuerza gravitacional del poder de Iso, las habilidades de los numerosos usuarios de frutas del diablo y las balas de cañón suspendidas en el aire explotaron en una enorme ola de destrucción. La explosión de aire resultante recorrió todo el cielo, envolviendo el campo de batalla. Las raíces de los imponentes manglares Yarkman, que mantenían unido el archipiélago Sabaody, se quebraron una tras otra. Edificios que habían permanecido en pie durante generaciones fueron destrozados por el rugido desatado del haki del conquistador, desmoronándose en la nada entre las olas de devastación. A lo largo de la costa, más de 150 buques de guerra de la infantería de marina, construidos por los constructores navales de las Siete Aguas, indestructibles, lo que incluso permitió a los marines conquistar el cinturón de la calma, comenzaron a desmoronarse. Estas colosales naves, símbolos de la vanguardista destreza naval mundial, se hicieron añicos como cristales frágiles ante este poder sin igual. Zumbido. Bang. 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 Innumerables marines a bordo de los barcos se desplomaron, abrumados por la enorme presión. Incluso los oficiales de élite, renombrados vicealmirantes del cuartel general naval, sintieron el peso aplastante del haki conquistador combinado. Bajo la implacable fuerza del haki del conquistador combinado de Shanks y Ace, muchos de estos vicealmirantes, a pesar de su fuerza y experiencia, se derrumbaron. Los más débiles quedaron inconscientes al instante, mientras que incluso los más fuertes, los seleccionados para la llamada destructora, cayeron de rodillas, empapados en sudor, completamente inmóviles. Estos eran los dos hombres que se alzaban en la cima de esta era, dos de los más grandes portadores del haki del conquistador que el mundo jamás había conocido. Shanks el pelirrojo y Ace el emperador de la llama. Juntos, su fuerza de voluntad rugió en el campo de batalla, estremeciendo al mundo mismo. Muere. Gritó una voz estridente mientras San Marte, en su forma de bestia yokai, se disparaba hacia el cielo, apuntando a Raki, que se había transformado en un pájaro vermellón. Pero en medio del caótico aluvión de relámpagos negros y morados, y del implacable choque del haki del conquistador que los rodeaba, San Marte flaqueó. En el instante en que el haki del conquistador lo impactó, su vuelo se tambaleó y se desplomó al suelo, impotente ante su abrumadora fuerza. En otra parte del campo de batalla, San Nusjuro, una criatura con la parte superior del cuerpo humano y la inferior de un caballo esquelético, intentó aprovechar su ventaja contra Cocodrilo y Enel. Pero el rugido implacable del haki del conquistador, entrelazado, detuvo su avance. Sus cascos esqueléticos vacilaron y se detuvieron mientras miraba al cielo, observando el relámpago negro púrpura que se dirigía hacia él. Incluso alguien tan temible como San Nusjuro se vio incapaz de moverse ante este poder abrumador. Su agilidad, tan aterradoramente efectiva contra sus enemigos, quedó inutilizada ante el imparable haki conquistador combinado de Shanks y Ace. Maldita sea. Frente a Ace, los dos 5 ancianos, San Saturno, que está en su forma de bestia humano yokai, y San Júpiter, ahora un gusano de arena, se enfrentaron al abrumador haki del conquistador de Ace. Innumerables rayos negros y morados atravesaron las monstruosas formas de Giki y Sandworm, inmovilizándolos por completo. El puro poder de este haki del conquistador, incluso mi espíritu guerrero, que llevaba mucho tiempo dormido, se está despertando.
Con ojos agudos como los de un águila, Aokeye contempló la turbulenta tormenta de relámpagos negros y púrpuras que azotaba el campo de batalla, con el corazón acelerado. Dos Akis del Conquistador chocaron. El hombre más poderoso de estos mares, la llama, y el emperador pelirrojo. Su fuerza combinada se desató en un rugido. Ni siquiera él pudo escapar de su influencia. Ruido sordo. Maldita sea. Doflamingo, tras esquivar por los pelos la espada de ojo de halcón, cayó de rodillas. El sudor le corría por la cara mientras respiraba entrecortadamente. Tras sus gafas de sol inyectadas en sangre, sus ojos ardían de furia y frustración. Pero debajo de todo, había miedo. Un miedo profundo e inquebrantable. El Aki del Conquistador de Ace ya había dejado una cicatriz en su alma, proyectando una sombra sobre él. Ahora, cuando el Konwayaki de este hombre aumentó aún más su poder, Doflamingo se encontró completamente indefenso. La voluntad real dentro de él, su propio Aki del Conquistador se encogía ante la abrumadora presencia de Ace. Su Aki Conquistador había sido completamente dominado por Ace. Proyectó una sombra mayor en el corazón de Doflamingo que incluso Kaido, uno de los 4 emperadores. Su Aki del Conquistador, murmuró Hancock, con la mano presionada contra el pecho mientras miraba hacia la figura distante de Ace, con los ojos nublados. Quiero estar cerca de él. Quiero estar cerca de ese hombre. Su corazón latía salvajemente, sus labios rojos temblaban mientras mordía suavemente, perdida en la confusión y el anhelo. ¿Piernas? Desde lejos, Rayleigh observó cómo la fuerza roja se abría paso entre la debilitada flota de marines, dirigiéndose hacia la costa. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No esperaba que se uniera a esta farsa. Los 4 emperadores, Shanks el pelirrojo, susurró Nami, su expresión tensa suavizándose ligeramente mientras observaba el barco acercándose a la orilla. Ace ya había hablado de estos 4 emperadores. Los había preparado para este momento mucho antes de la ejecución pública en el archipiélago Sabaody. El hermano de Ace, Monkey D. Luffy, el destinado a convertirse en el rey de los piratas, siempre había querido conocer a este hombre. Shanks, el pelirrojo, que alguna vez fue aprendiz de los piratas de Roger, tenía un vínculo estrecho con Rayleigh. Ace lo había analizado antes de la batalla, concluyendo: por ahora, no es un enemigo. Y antes de la ejecución en Sabaody, Ace les había dicho una cosa: si Shanks el pelirrojo llega, esta guerra estará llegando a su fin. Tal como Ace había predicho, todo se estaba desarrollando según su plan. Nami y las mujeres a espaldas de Raki guardaron silencio mientras observaban el campo de batalla, mientras Ace y Shanks desataban su Aki del Conquistador, sacudiendo toda la arena. Sus ojos brillaban de admiración. El gobierno mundial, el cuartel general de la armada, los 4 emperadores, todo en esta gran ejecución pública, iniciada por su capitán Porgas de Ace, se estaba desarrollando tal como él lo había imaginado. Ace tenía el control total. Como se esperaba de su capitán. Sus miradas se fijaron en él, el hombre liberando el Aki del Conquistador que sacudía la tierra, uniendo fuerzas con el emperador pelirrojo, congelando el campo de batalla en su lugar. Incluso los 5 ancianos fueron impotentes ante el ataque, mientras Ace controlaba hábilmente su Aki del Conquistador para proteger a sus seres más queridos. Sonrisas florecieron en los labios de las mujeres de la tripulación pirata de Entei. Incluso frente al mundo entero, Ace había lanzado esta ejecución sin precedentes, desafiando al cuartel general de la armada, al gobierno mundial y a los 4 emperadores. El mar entero tembló bajo el emperador de las llamas, Ace. Y aún así, él seguía siendo tan amable con ellos. Por un hombre como este, estarían a su lado, incluso si se convirtiera en el enemigo del mundo entero. Sus ojos brillaban mientras lo miraban. Su fe era inquebrantable. Pelirrojo. ¿Acaso también pretendes perturbar el equilibrio del mar? San Saturno torció su cuello, luchando contra los innumerables rayos negros y púrpuras, con sus ojos fijos en la fuerza roja atracando en la distancia. 2 hombres, ambos titanes de esta era y este mar, Shanks el pelirrojo y Ace el emperador de las llamas, habían combinado su Aki conquistador en un rugido devastador. Con tal fuerza desatada, incluso los 5 ancianos, atrapados en el centro mismo de este enfrentamiento, quedaron inmóviles. Sin embargo, liberar el Aki del Conquistador exige un precio al espíritu del portador. El Aki del Conquistador no es ilimitado. Incluso en esta era, ¿cuánto tiempo podrán 2 hombres, Shanks y Ace, mantener el control sobre sus enemigos confiando únicamente en el rugido de su Aki del Conquistador? Shanks debe estar aprovechando esta oportunidad para detener la batalla y forzar las negociaciones, ¿verdad? Pero en este punto, nosotros, los 5 ancianos, no podemos permitirnos aceptar ninguna negociación.
Hay demasiadas amenazas a nuestro gobierno en esta isla. Una vez iniciada la llamada Buster, la ubicación marcada por su señal debe ser completamente borrada. Esta es la encarnación de la justicia absoluta del gobierno mundial. No habrá ningún compromiso. Dime, ¿tanto miedo tienes de la llegada de una nueva era? Toca. 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 Shanks, el emperador pelirrojo, entró al campo de batalla y, con cada paso, un aterrador relámpago negro y púrpura crepitaba en su cuerpo. Los oficiales de los piratas del pelo rojo lo siguieron de cerca. Vicecapitán Ben Beckman, francotirador Yasop, Chef Lucky Ro, doctor de barco Hongo, golpe de gracia del navegante, oficiales superiores, Limejuise, Bon Punk, Monster, Building Snake y Gap. El liderazgo completo de los famosos piratas del cabello rojo había llegado. Los oficiales superiores de los piratas del pelo rojo, todos ellos de renombre en el Nuevo Mundo, vienen. Chatón, apenas manteniendo la compostura en medio del choque del Lucky del Conquistador, miró a los piratas del cabello rojo, gotas de sudor frío rodando por su frente. Otro emperador había entrado en el campo de batalla. Los piratas del cabello rojo, famosos por su equilibrio y fuerza inigualable, conocidos como los piratas del muro de hierro, estaban completamente reunidos. Gritó. Un chillido resonó en el campo de batalla cuando Raki, en su forma transformada de Susaku, corrió con una rapidez imposible y aterrizó detrás de Ace. ¡Bang! ¡Boom! Siguió un estallido de relámpagos, cuando Nami apareció a la derecha de Ace, su clímax girando con gracia y una sonrisa confiada iluminando su rostro. A la izquierda de Ace estaba Kaya, su rostro angelical brillando con un valor inigualable. Detrás de Nami y Kaya estaban Nojiko, Vivi, Robin, Raki, Tashigi, Konis, Perona y Merry, cada uno de pie orgulloso. En sus ojos, la profunda oscuridad del Lucky de armamento parpadeaba, sus miradas firmes mientras estaban detrás de Ace, listos para enfrentar a los piratas del cabello rojo. Todos los miembros de los piratas de Entei estaban reunidos. ¡Sas! Desde el cielo, el luchador de nivel almirante Iso descendió suavemente, elevándolo con sus habilidades mientras aterrizaba a la derecha de Ace. Aunque ciego, su haki de observación emanaba un poder imposible de ignorar incluso para los 5 ancianos. Iso, capitán de la segunda división de los piratas de Entei, portador de las habilidades de la fruta del diablo de la gravedad y maestro del haki de observación, se mantuvo firme. Esta guerra yo también lucharé. ZZT. 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 La figura de Rayleigh, envuelta en el haki del conquistador, avanzó a grandes zancadas para unirse a las filas de los piratas de Entei. Sus ojos brillaban con una luz púrpura y negra mientras observaba el campo de batalla. El rey oscuro Silver Rayleigh. Todos los miembros de la flota pirata de Entei se habían reunido, a excepción de los miembros del cuadro gigantes, el ogro azul Dorry y el Oni rojo Broggy. Esto es increíble. El poder absoluto de los oficiales de los piratas de Entei podría abrumar a los piratas del pelo rojo. Son aterradores, los piratas de Entei, murmuró Chatón, con el rostro pálido. Su mirada se volvió compleja mientras observaba, todavía de pie en el borde de las filas de los piratas de Entei, lidiando con sus propios pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué fue allí, Gion? Los ojos de Chatón estaban llenos de tormento. Perona. En la retaguardia de los piratas de Entei, erguido y orgulloso, estaba Perona. Los ojos demoníacos de Moria brillaron con humedad mientras miraba a su hija, reconocida y aceptada por Ace, ahora miembro de pleno derecho de los piratas de Entei. Como era de esperar de ella, mi hija. Yo también tengo que hacerme más fuerte. Moria miró la posición de Iso, reflexionando. ¿Capitán de la segunda división de los piratas de Entei? Entonces apuntaré a ser capitán de la tercera división. A su lado, Bartolomeu Kuma también sentía el peso de las emociones de Moria. Nadie podía ver la dulzura en los ojos de Kuma bajo sus gafas de sol, pero él también rebosaba de esperanza. Con la ayuda de Ace, nos volveremos a encontrar pronto, ¿no es así, Bonei? Siempre quise conocerte, porgas de Ace. Shanks, con su haki del conquistador resonando, observó a los piratas de Entei y a su capitán. Las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa. Y también siempre he querido conocerte, Shanks el pelirrojo. Ace respondió lo mismo, curvando las comisuras de su boca. Los piratas del pelo rojo. Los piratas de Entei. 2 fuerzas de nivel supremo del mar se encuentran por primera vez en las costas del archipiélago Sabaody. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Los oficiales de los piratas del pelo rojo se situaron detrás de su emperador, Shanks el pelirrojo, observando a su oponente reunido en el campo de batalla.
Mientras tanto, los oficiales de los piratas de Entei se congregaron tras el quinto emperador del mar, Porgas de Ace. El poder demostrado fue abrumador. Los oficiales de los piratas pelirrojos tenían expresiones serias mientras evaluaban a sus oponentes. Además del propio Ace, la flota pirata de Entei contaba con varios combatientes de nivel almirante. Nami, la portadora de la fruta del trueno, una formidable habilidad de logia, ya había despertado sus poderes, haciéndola casi invencible. Luego estaba el ciego, Iso, capitán de la segunda división de la flota pirata de Entei, quien poseía las habilidades de la fruta de la gravedad. Su fuerza era aterradora, rivalizando incluso con algunos de los poderes más elevados del mar. Mientras que Nami acababa de alcanzar el nivel de almirante, la combinación de Iso con su fruta del diablo de alto nivel y el Aki le permitió enfrentarse a los almirantes actuales, considerados los más fuertes de la historia. Vivi, la princesa del desierto que había despertado su habilidad de fruta arena, también estaba cerca de alcanzar el nivel de almirante, aunque su Aki aún no estaba completamente desarrollado. Luego estaba Raki, usuaria de la fruta pájaro, modelo Susaku, una Zoan mítica. Tanto Vivi como Raki estaban a un paso de alcanzar el poder de un almirante. También estaba presente Kaya, la doctora caída, cuyas habilidades curativas habían alcanzado su máximo potencial tras despertar los poderes de su fruta del diablo. Junto a ella se encontraban Nico Robin, la hija del diablo y usuaria de la fruta Flor, así como Nojiko, conocida como la Rosa Negra, quien blandía la fruta puerta, que le otorgaba aterradoras habilidades de francotiradora desde las sombras. Otras figuras notables fueron Tashigi, el espadachín caído, quien portaba la fruta transparente, y Konis, el ángel, quien poseía la fruta vocal. También había dos chicas con la poderosa habilidad de la fruta del diablo, la portadora de la fruta fantasma y la fruta sombra. Todos los oficiales de la flota de los piratas de Entei eran usuarios de frutas del diablo. Juntos, formaban un ejército de inmenso poder, cada uno con una habilidad capaz de cambiar el curso de la batalla. Crujido. Retumbar. Crujido. Con el sonido de la tormenta y el crepitar de los truenos, tres figuras más se acercaron a Ace, inclinando la cabeza en deferencia al emperador de la llama. El primero fue una marioneta de llamas controlada por el propio Ace, el ex vicealmirante mayor de la armada, Onigumo. El siguiente fue Crocodile, uno de los antiguos 7 señores de la Guerra del Mar. Finalmente, estaba en él, el autoproclamado dios y ex-usuario de la fruta del trueno, que había sido puesto bajo el mando de Ace. Estos tres agregaron una nueva dimensión aterradora a la ya abrumadora fuerza de combate reunida detrás de Ace. Y detrás del emperador de la llama, Porgas de Ace, estaba una leyenda. Silvers Rayleigh, ex primer oficial de los piratas Roger, y el hombre una vez conocido como Rey Oscuro. Las fuerzas de Ace, reforzadas por una fuerza tan aterradora, ya eran superiores a las de los piratas del pelo rojo. Fue. Ben Beckman exhaló una nube de humo y miró con los ojos entrecerrados a Ace, el hombre que había sacudido el mundo y hecho temblar el mar entero con su intelecto y poder. Ace no solo era un luchador formidable, era un brillante estratega. Aunque Beckman nunca lo había conocido, Ace los había tenido en cuenta en su plan desde el principio. La conmoción mundial provocada por esta ejecución pública había sido parte del plan de Ace, todo para atraer a Shanks y Kaido, quienes buscaban el poder de Ace y los secretos de la fruta del diablo. Con los piratas pelirrojos y la tripulación de Kaido involucrados, junto con el cuartel general naval y el gobierno mundial, Ace aprovechó el caos para crear una red de inteligencia sin precedentes. Usando su fruta del trueno despertada y su Aki de observación superior, se movió sin ser detectado por el campo de batalla, sentando las bases para un asalto masivo contra la Armada y el gobierno mundial. Gracias a estos esfuerzos, Ace había logrado mantenerse un paso por delante de todos, incluso usando las habilidades de la fruta transparente para llegar al archipiélago Sabaody sin que nadie lo notara. No solo el cuartel general naval, incluso el gobierno mundial fue tomado por sorpresa cuando se lanzó la ejecución pública de 3 dragones celestiales, un evento que conmocionó al mundo entero. En esta impactante ejecución pública, tanto los piratas del cabello rojo como la bestia Kaido habían sido utilizados sin saberlo como peones por nadie menos que Ace. Ace, a través de sus maquinaciones, había manipulado los acontecimientos para orquestar este espectáculo global. Beckman, uno de los estrategas más sabios del mar, rápidamente descifró cómo Ace lo había logrado. Al combinar la habilidad de la fruta del trueno de Nami con el poder de la fruta transparente de Tashigi, Beckman comprendió la clave del éxito de Ace en la ejecución de este gran plan. Los ojos de Beckman brillaron con admiración y empatía mientras observaba a Ace.
¡Qué plan tan grandioso y de largo alcance! Ace había orquestado esto desde las sombras, convirtiendo a los 4 emperadores, el cuartel general naval, el gobierno mundial e incluso al mundo entero en sus peones, obligando a todos a jugar en el escenario que él había construido. ¡Qué mente maestra! ¡Qué hombre tan extraordinario! Ben Beckman no pudo evitar quedar impresionado por la astucia de Porgas de Ace. Tashigi, entonces, posee la habilidad de la fruta transparente, reflexionó Sengoku, mientras su mente aguda conectaba rápidamente los puntos. Así fue como atravesaron nuestras defensas, sin ser detectados. Sengoku, otro sabio de los mares, tenía el beneficio añadido de sus poderes, Buda, que le otorgaban una inmensa fuerza física y una profunda sabiduría. Al ver la fruta transparente de Tashigi en acción, combinada con los poderes de la fruta del trueno de Nami, Sengoku finalmente comprendió cómo los piratas de Entei lograron infiltrarse en la redada de la armada. Aparecieron repentinamente en la casa de subastas de tráfico de personas del GR-1 del archipiélago Sabaody, donde comenzó esta trascendental ejecución pública. Ace no solo había utilizado a los piratas del cabello rojo y a Kaido para desviar la atención tanto del cuartel general naval como del gobierno mundial, sino que también lo había hecho con una precisión escalofriante. ¡Qué hombre tan aterrador! ¡Qué arma tan aterradora! Las venas se abultaron en la frente de Sengoku, un testimonio de su frustración. En esta batalla de ingenio, Sengoku sabía que había sido vencido, derrotado por el emperador de la llama, Ace. El usuario de la fruta de las sombras, debe haber tomado ese poder de Moria, observó Sengoku. Miró a Merry, frunciendo ligeramente el ceño. Otro poderoso y problemático usuario de fruta del diablo bajo el mando de Ace. ¿Cómo logró arrebatarle la habilidad a Moria sin matarlo? Este pensamiento añadió otra capa de misterio a Ace. Sengoku tenía una visión cada vez más borrosa del hombre que había burlado al cuartel general naval. Capitán de la segunda división, Iso, pero ¿quién es el capitán de la primera división? ¿Acaso su fuerza supera a la de Iso? Se preguntó Sengoku, con los nervios de punta. La ausencia de un combatiente clave, alguien potencialmente de nivel de almirante, lo inquietaba. La mente de Sengoku corría a 1000, incluso contemplando usar todo el poder de su forma de gran Buda. La sabiduría de Ace era mucho más peligrosa de lo que inicialmente creía. No solo había convertido el cuartel general naval, el gobierno mundial y los 4 emperadores en piezas de su tablero de ajedrez, sino que también había logrado lanzar esta ejecución pública que sacudió el mundo. Y aún así, un jugador importante aún no había aparecido en el campo de batalla. Sengoku se estremeció al pensar en dónde podría atacar a continuación esta inmensa fuerza. De repente, Aokiji, que yacía boca abajo, volvió a temblar violentamente. Su cuerpo se estremeció como si estuviera sufriendo una convulsión. Si Sengoku no hubiera estado tan preocupado, podría haber notado algo inusual en la condición de Aokiji antes. ¿Podría ser el propio cuartel general naval? Las pupilas de Sengoku se contrajeron al comprender de repente. Los marines habían comprometido casi todas sus fuerzas en esta batalla. Incluso los marines estacionados en Tierra Santa habían sido convocados al campo de batalla por San Saturno. Si una fuerza de nivel almirante atacara repentinamente el cuartel general naval en su ausencia, sería catastrófico. ¿Podría estar planeando destruir el cuartel general naval y derribar el símbolo de la justicia marina de una vez por todas? El pánico se apoderó de Sengoku. Intentó frenéticamente contactar con el cuartel general, pero el ensordecedor rugido del haki del conquistador resonó a su alrededor, inutilizando toda comunicación. Mientras tanto, las convulsiones de Aokiji empeoraron, su cuerpo temblaba incontrolablemente como si estuviera al borde del colapso. ¿Crees que esto es una fiesta de té, pelirroja? Emperador de la llama. Rugió San Saturno con furia, mirando fijamente a los 2 hombres que intercambiaban miradas serenas en el campo de batalla. Los 5 ancianos nunca habían estado tan furiosos. El haki del conquistador chocó en el aire, sellando los movimientos de 2 de los hombres más poderosos de los mares. ¿Qué clase de escena de he estado queriendo conocerte fue esta? Aunque el enfrentamiento entre Shanks y Ace benefició a los 5 ancianos en términos de consumo de haki, su dignidad, junto con la del gobierno mundial, estaba en juego. ¿Dónde estaba su honor? ¿Dónde estaba la autoridad de los 5 ancianos? Solo deseo calma, dijo Shanks, sonriendo levemente mientras miraba hacia los ancianos enfurecidos. Si aceptan cesar la lucha aquí, los piratas del pelo rojo se retirarán. Un mayor derramamiento de sangre solo resultará en bajas innecesarias. Su voz era tranquila pero llena de resolución. ¿Bajas? ¿Crees que puedes hacernos daño, pelirroja?
Sanwakuri mostró sus colmillos y rugió amenazadoramente. ¿Qué pasa con estos marines? Preguntó Shanks con solemnidad. No es más que acabar con algunas plagas y reclutar otras nuevas de todo el mundo, respondió fríamente San Marte, ahora transformado en el formidable Itsumade. ¿Reclutamiento? No es tan sencillo como lo pintas. Si esta batalla continúa, todos los marines aquí serán aniquilados, advirtió Shanks, consciente de la indiferencia de los 5 ancianos hacia los soldados de la marina. Fijando su mirada en San Marte en su forma monstruosa, el tono de Shanks se profundizó con gravedad. ¿Aniquilados? Se sobreestiman. Las fuerzas que tenemos aquí son superiores a las suyas. San Nusjuro, empuñando su espada negra, respondió con una calma desconcertante. Las fuerzas de combate de alto nivel con las que contaban los 5 ancianos no solo los incluían a ellos mismos, sino también a figuras legendarias como Sengoku, Garp, Aokiji y los Shichibukai. A pesar de la durísima batalla que habían librado, las fuerzas de Entei habían gastado una enorme cantidad de energía y Aki, dejándolos vulnerables. Este nivel de poder es más que suficiente para lidiar con ustedes 6. ¿Y el resto de las fuerzas? Difícilmente podrían participar en una batalla de tan alto riesgo. Quienes no habían alcanzado el nivel de almirante simplemente no estaban cualificados para luchar en este conflicto entre los más fuertes. Quedaron relegados a enfrentarse a los vicealmirantes, candidatos a almirante y Shichibukai que no habían alcanzado el nivel de almirante. ¿Aniquilar a todos los marines? La fuerza combinada de los piratas de Entei y los piratas del pelo rojo no fue suficiente para tal hazaña. De repente, un rugido atronador llenó los cielos. ¡Wororororo! ¿Y yo qué? Acompañado por el ensordecedor rugido de un dragón, apareció una figura gigantesca que descendía entre las nubes con una imponente vara de metal en la mano. La criatura era imponente, con astas de ciervo, cabeza de camello, ojos de conejo, cuello de serpiente y escamas de pez. Sus garras eran como las de un águila, sus patas como las de un tigre y sus orejas como las de un buey. Los 5 ancianos reconocieron esta forma al instante. No era otro que el fruto pez modelo dragón azul, que alguna vez fue un premio otorgado por el gobierno mundial a los caballeros dioses con los puntos de caza más altos en el Valle de los Dioses. Kaido. Gruñó San Saturno con los dientes apretados, mientras observaba al dragón azul descender del cielo. Era Kaido la bestia, uno de los 4 emperadores. Ahora, 3 de los emperadores habían convergido en el archipiélago Sabaody. ¿No estás aquí para derrotar al emperador de la llama? ¿Por qué te enfrentas al gobierno mundial? Gritó furioso San Júpiter, ahora en la forma de un monstruoso gusano de arena, a Kaido. Si Kaido decidiera unirse a esta batalla, los marines estarían en verdadero peligro. Kaido soltó una carcajada estruendosa, y su voz resonó por todo el campo de batalla. ¡Worororororo! Claro que vine a desafiar al emperador de la llama. Pero esta guerra, me tiene la sangre caliente. Te mataré primero, ahora que tienes la ventaja. Y cuando Pelirroja y el emperador de las llamas empiecen a ganar, te ayudaré a aplastar al emperador de las llamas. Eso sí que es una guerra. La risa de Kaido resonó, mientras los rostros de los 5 ancianos se ensombrecían de ira. Este era un hombre cuya locura bélica no tenía límites, y una vez que empezó a beber, no hubo manera de razonar con él. En el archipiélago Sabaody, los 5 ancianos miraron a Kaido con enojo, con el rostro desencajado por la ira, mientras su risa inundaba el aire. Aunque Kaido por sí solo era una fuerza formidable, no era nada comparado con el poder del gobierno mundial. Sin embargo, ahora que los piratas de Entei, los piratas del pelo rojo y 2 tripulaciones completas de los 4 emperadores se habían reunido, la situación era diferente. Los piratas de Entei, en particular, se destacaron. Aunque Ace siempre había sembrado el caos en los mares, alterando el equilibrio de poder con incidentes como la invasión de Enies Lobby, los 5 ancianos nunca lo habían considerado una amenaza significativa. Antes de esta ejecución pública, Ace ocupaba un lugar bajo en su lista de prioridades. Estaban mucho más preocupados por las amenazas establecidas de los 4 emperadores y el ejército revolucionario. Incluso llamarlo el 5.º emperador del mar tenía como objetivo, en parte, apaciguarlo, en lugar de reconocer plenamente su poder. Esta actitud se reflejó en la recompensa ofrecida por su cabeza. 1.180 millones de bayas. Si bien era una suma impresionante, palidecía en comparación con las recompensas de los 4 emperadores. Por ejemplo, la recompensa más alta, la de Barba Blanca, superaba los 5.000 millones de bayas, e incluso la mano derecha de Kaido, el rey de la conflagración, ofrecía una recompensa de 1.390 millones.
Una recompensa suele considerarse el reflejo más claro de la reputación y la fuerza de un pirata en los mares. Para un pirata recién llegado como Ace, la recompensa de 1.180 millones lo convertía en el objetivo de innumerables piratas ambiciosos. Derrotar a Ace se consideraba una meta alcanzable en comparación con desafiar a uno de los veteranos 4 emperadores. Precisamente por eso, el gobierno mundial había puesto una recompensa tan calculada por su cabeza, como si desafiara a alguien a desafiar su derecho al título de 5º emperador. Desde su perspectiva, si bien Ace prometía y poseía un peligroso potencial, aún no podía igualar el poder y el dominio de los 4 emperadores, quienes habían gobernado el Nuevo Mundo durante años. Controlaban vastos territorios y comandaban enormes flotas de piratas aliados, recursos que los piratas de Entei no podían igualar. O eso creían. Los acontecimientos de hoy han hecho añicos esa suposición. En tan solo un año en el mar, Ace había creado una fuerza que rivalizaba, e incluso superaba, a la de los 4 emperadores. Bajo su mando estaban 2 individuos con la fuerza de un almirante. Nami, la navegante de los piratas de Entei y portadora de la fruta del trueno despertada. Y el enigmático luchador Iso, capitán de la 2ª división, quien poseía la capacidad de la fruta del diablo de la gravedad y podía enfrentarse a los almirantes de la marina. Otros dentro de las filas de Ace no se quedaban atrás en poder. Estaba Raki, el chef de la flota y usuaria de la fruta pájaro, modelo Susaku, con una fuerza superior a la de la mayoría de los candidatos a almirante. También estaba Vivi, la combatiente de los piratas de Entei y portadora de la fruta arena. Crocodile, antiguo señor de la guerra del mar y maestro de habilidades misteriosas, también se había unido al grupo. Incluso el autoproclamado dios, Enel, de quien se rumoreaba que alguna vez poseyó la fruta del trueno, se encontraba entre los peligrosos aliados de Ace. Los piratas de Entei, bajo el liderazgo de Ace, se habían convertido en una fuerza aterradora. Una legión de individuos con superpoderes y habilidades propias de frutas del diablo. Y por si fuera poco, Ace había atraído al legendario pirata Silver Rayleigh, antaño mano derecha del rey pirata, Gold de Roger. Su regreso a la acción tenía el potencial de reunir a los piratas de Roger restantes. Pero el más peligroso de todos era el propio Ace. No solo era heredero del linaje de Roger, el rey pirata, sino que Ace también heredó la voluntad de la tripulación pirata más grande que jamás haya navegado por Grand Line. Su liderazgo, su ambición y su creciente poder habían demostrado que no era un pirata cualquiera. Era una fuerza en ascenso, capaz de desafiar los pilares del mundo. Los 5 ancianos ya no podían negar la realidad que se les presentaba. Habían subestimado gravemente a Porgas de Ace, y ahora afrontaban las consecuencias. Su Haki del Conquistador no tiene paralelo, y está a la altura de leyendas como el antiguo rey pirata, Gold de Roger, y el otrora indiscutible gobernante de los mares, Rox de Xebec. En manos de Ace, el poder de la fruta mera ha superado con creces los límites naturales de la manipulación de las llamas, permitiéndole generar fuego a más de 10.000 grados, reduciendo incluso las habilidades de la fruta lava a las de una fruta del diablo inferior. Su dominio de este poder, combinado con el poder de una bestia mítica despierta y el estilo llama remanente, lo convierte en una fuerza capaz de aplastar a los 5 ancianos uno contra uno, a pesar de su inmortalidad. Se necesitarían al menos 2 o 3 de ellos trabajando juntos para enfrentarse a él en igualdad de condiciones. Este hombre se encuentra en la cima de los mares de la era actual. Emperador de la llama, Porgas de Ace. El poder combinado de la flota pirata de Entei supera ahora al de cualquier tripulación pirata de los 4 emperadores. Aunque aún no han reunido una fuerza comparable a los legendarios poderes de Barba Blanca, León Dorado, Big Mom, Kaido, Ochoku, Capitán Yono Hacha Plateada, los poderes dominantes de una era pasada, los piratas de Entei avanzan rápidamente en esa dirección. Hoy en día, todo el poder de los piratas de Entei es suficiente para rivalizar incluso con todo el cuartel general naval. De la ejecución pública que se está desarrollando, queda claro que sin la intervención del gobierno mundial, las fuerzas navales por sí solas se enfrentarían a un colapso total ante el implacable asalto de la flota pirata de Entei. Ni siquiera Barba Blanca, el hombre antaño conocido como el más fuerte del mundo, con su vasta influencia, pudo lograr semejante hazaña contra Marineford. Pero Ace ha anunciado al mundo que incluso los dragones celestiales, antaño considerados intocables, podrían ser aniquilados con algo tan simple como una bala común. Ideas tan peligrosas difundidas por Ace, un criminal nato a ojos del gobierno mundial, son suficientes para sembrar el pánico entre los 5 ancianos. Mientras Ace viva, jamás podrán sentirse seguros.
Su muerte en el archipiélago Sabaody es lo único que podría restaurar su control. Los 5 ancianos han llegado personalmente y han lanzado una super llamada booster al archipiélago con un objetivo claro: aniquilar por completo la amenaza que representa Portgas de Ace y enterrar a los piratas de Entei para siempre. Pero ahora, los rostros de los 5 ancianos se distorsionaron en expresiones sombrías cuando 2 fuerzas adicionales entraron al campo de batalla. Shanks el pelirrojo y sus piratas pelirrojos habían llegado, junto con la supuesta criatura más fuerte del mundo, Kaido de las bestias, en su forma de dragón azur. Antaño una preciada posesión del gobierno mundial, esta fruta del diablo debería haber sido otorgada a los caballeros de Dios durante el infame incidente del Valle de Dios. Anteriormente, la fuerza combinada de los 5 ancianos era suficiente para enfrentarse tanto a los piratas pelirrojos como a los piratas de Entei. Sin embargo, con la repentina llegada de Kaido, la balanza del poder se inclinó peligrosamente hacia el lado de Ace. Aún más preocupante es el hecho de que la flota pirata Entei de Ace es un ejército superpoderoso creado por él mismo. Casi todos sus miembros poseen una poderosa y letal habilidad de fruta del diablo, lo que los convierte en una fuerza imparable. Si bien estas frutas del diablo tienen sus propias limitaciones y debilidades, sus ventajas superan con creces sus inconvenientes. Este es el poder de las frutas del diablo. Sin tales habilidades, incluso un pirata de nivel 4 emperadores como Shanks tendría que depender únicamente de su Haki del Conquistador para dominar el campo de batalla en combates a gran escala, al estilo Legión. Pero con los poderes de una fruta del diablo, se podía desatar una destrucción generalizada con facilidad. Dentro de los piratas de Entei, habilidades como la fruta del trueno, la fruta arena y la fruta pájaro modelo Susaku, tienen un potencial devastador. Otras, como la fruta de las sombras, la fruta fantasma, la fruta vocal y la fruta curativa, podrían ser igualmente peligrosas en batallas a gran escala. Pero el más temible de todos es el propio Ace, cuyos poderes pueden transformar el campo de batalla en un infierno abrasador, un paisaje infernal mucho más peligroso incluso que el núcleo fundido de la Tierra. Y ahora, con el poder de Kaido para manipular la naturaleza mediante su forma de dragón azur, los marines corren un riesgo real de ser aniquilados por completo. Una muerte masiva, o incluso el hundimiento de las fuerzas navales, parece aterradoramente posible. Para los 5 ancianos, las bajas entre los marines o incluso la muerte de un vicealmirante eran insignificantes. Salvo los dragones celestiales, la mayoría de los demás eran vistos como meros peones desechables. Sin embargo, si la armada sufriera pérdidas catastróficas o colapsara por completo, ni siquiera los 5 ancianos podrían permitirse asumir semejante coste. Entre los 7 guerreros del mar, Dracule Miauk, Ojo de Halcón, el mejor espadachín del mundo, comparte un fuerte vínculo con Shanks. Incluso si no deserta por completo, sus lealtades podrían impedirle luchar con todas sus fuerzas. Los 5 ancianos ahora se encontraban en una situación precaria, donde incluso sus planes mejor trazados se estaban desmoronando a manos de las mismas fuerzas que habían subestimado. Los otros Shichibukai tenían sus propias agendas personales, lo que complicaba aún más la situación. Bartolomeu Kuma, quien alguna vez fue el más obediente al gobierno mundial debido a la preocupación por su hija, parecía haber ocultado los sucesos en Thriller Bark. Moría, de alguna manera, había sobrevivido a pesar de que Ace le había despojado del poder de la fruta de las sombras, un hecho que no pasó inadvertido para los 5 ancianos. Era evidente que algo más ocurría tras bambalinas. En cuanto a la emperatriz pirata, su postura era aún más peculiar. Tampoco se podía confiar plenamente en Jinbei, el caballero del mar. Doflamingo, en su paranoia por Kaido y Ace, por no mencionar su desconfianza hacia Miauk, había llegado incluso a escenificar el escándalo de los 7 guerreros del mar ante el mundo. Si la situación se volvía desfavorable, la frágil alianza de los Shichibukai probablemente se derrumbaría. La desintegración de los Shichibukai, sumada a una derrota del cuartel general naval en el archipiélago Sabaody, sembraría el caos en los mares, rompiendo irremediablemente el equilibrio de poder. Y con ideas peligrosas como las de Portgas de Ace difundiéndose desde este mismo campo de batalla, tal desequilibrio solo crearía un terreno fértil para un crecimiento aún más rápido y desestabilizador. Ante esta peligrosa realidad, incluso los 5 ancianos se encontraron en un dilema. Aunque ejercían la máxima autoridad del mundo, seguían estando en deuda con el señor Imu. Y cuando se trataba de alterar el equilibrio del mar, ni siquiera ellos podían permitirse actuar con precipitación. La repentina entrada de Kaido en la contienda había destrozado el equilibrio del campo de batalla.
Las expresiones de los 5 ancianos se ensombrecieron mientras permanecían en prolongado silencio, lidiando con las consecuencias. ¿Qué opinas? ¿No beneficiaría un alto el fuego a ambas partes? La voz de Shanks rompió la tensión, con su mirada penetrante clavada en los ancianos silenciosos. ¿Un alto al fuego? Deja de bromear, pelirroja. Rugió Kaido antes de que los 5 ancianos pudieran responder. ¿Creen que estoy aquí para una tregua? Lo que quiero es disfrutar de esta guerra. La ambición de Kaido, desde hace mucho tiempo, era desencadenar la mayor guerra jamás vista en el mundo. El ejército artificial de frutas del diablo que había construido con tanto esmero era una preparación para semejante conflicto global. Por las transmisiones en vivo, Kaido se enteró de que no solo el cuartel general naval estaba involucrado, sino que los propios 5 ancianos se habían unido a esta guerra sin cuartel. Ya no le interesaba enfrentarse a Shanks, así que Kaido se apresuró al archipiélago Sabaody para sumergirse en el caos. Como les había dejado claro a los 5 ancianos, su objetivo original podía haber sido Ace, pero el verdadero objetivo de Kaido era la guerra misma. Si la balanza se inclinaba a favor de Ace y Shanks, se uniría a su bando para luchar contra el gobierno mundial y la armada. Y si la situación cambiaba, cambiaría de bando con gusto para luchar contra Ace y los piratas pelirrojos. El único objetivo de Kaido era mantener el conflicto ardiendo hasta que quedara el último hombre en pie. Esto es guerra. Esto es diversión. Bramó Kaido, con una voz llena de alegría desenfrenada. Los 5 ancianos, que siempre habían considerado a Kaido un loco, solo podían observar cómo la guerra se descontrolaba cada vez más. La lealtad a la facción no significaba nada para Kaido. Solo ansiaba la guerra definitiva. Oigan, ancianos. Ya no tienen armas. ¿Por qué no piden refuerzos? Traigan a los caballeros de Dios. No disfruté lo suficiente durante el incidente del Valle de Dios. Kaido se burló de los ancianos con una carcajada estruendosa. Para Kaido, obligar a los nobles consentidos y autocomplacientes a entrar en el campo de batalla era la única manera de alcanzar la igualdad y la libertad. En su retorcida visión, solo la guerra podía determinar el verdadero valor de una persona. ¿Matar a los caballeros de Dios? Eso encajaba perfectamente con la ideología retorcida de Kaido. Shanks, mientras tanto, miró a los 5 ancianos. Su voz atravesó el caos. ¿Y ahora qué? Kaido claramente se ha vuelto loco, y Barba Blanca también viene de camino. Si no involucran a los caballeros de Dios, toda su fuerza de marines caerá. Pero si vienen, ¿cuántos sobrevivirán? Shanks hizo una pausa y entrecerró los ojos. Una tregua. Juntos podemos encargarnos de Kaido. Kaido podía ser un maníaco bélico, pero incluso los locos podían ser manipulados. Shanks conocía bien a Kaido. Una vez que comenzaba la guerra, Kaido inevitablemente atacaría al bando con ventaja, ya fuera el gobierno mundial o Ace. Kaido no era leal a ninguna causa, salvo a la emoción misma de la guerra. Kaido volvió la mirada hacia Ben Beckman, quien permanecía tranquilo junto a Shanks, exhalando humo como si el caos que se desataba no le importara. Ben Beckman, ¿me estás tratando como a un peón? ¿Crees que puedes manipularme? El rostro de Kaido se retorció en una sonrisa amenazante. En un instante, recuperó su forma humana y su feroz haki del conquistador se apoderó de él, envolviendo a su enorme canabo. Trueno Bagua. Rugió Kaido, blandiendo su arma hacia Beckman con una fuerza tremenda, mientras su haki del conquistador atravesaba el aire. Beckman ni se inmutó. Simplemente exhaló otra bocanada de humo, sin mostrar preocupación por el arrebato de Kaido. Contener a Kaido era parte del plan. Las negociaciones debían continuar. Los 5 ancianos también comprendieron que el ataque de Kaido no era más que un detonante para intensificar la guerra. En cuanto el gobierno mundial o el cuartel general naval entraran en acción, Kaido cambiaría de objetivo y descargaría su ira sobre ellos. Kaido era realmente una bestia enloquecida por la guerra, imposible de controlar. De repente, una poderosa presencia se encendió y las llamas inundaron el aire. Una figura que brillaba más que el sol mismo apareció ante Kaido, deteniendo la masa a mitad de su ataque. Era Ace. En un instante, el haki del conquistador envolvió el campo de batalla. Ace apretó con más fuerza el canabo de Kaido, deteniendo el golpe en seco. La potencia bruta de su haki inmovilizó el ataque de Kaido. «Estás siendo grosero con mis invitados», dijo Ace con una sonrisa, mirando fijamente a Kaido, que ahora parecía mucho más serio. «Emperador del fuego», murmuró Kaido oscuramente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.